Buenos días, estimada comunidad educativa, comunidad universitaria de la UPOLI, a los estudiantes y docentes en general. Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabras del Maestro de Maestros, el Príncipe de la Paz, Jesús de Nazaret. Me han invitado a inaugurar este año lectivo 2021 en la UPOLI, en esta universidad, con el tema Recursos de Amparo y Cultura de Paz. Vamos a hacer una inversión. Vamos a hablar de cultura de paz y el recurso de amparo. Para hablar de cultura de paz, vamos a definir qué cosa es la paz. Es una palabra que tan solamente tiene 3 letras, pero tiene muchos significados. En cualquier idioma, la palabra paz tiene muchas acepciones. Así que hoy solamente vamos a presentar algunas de ellas. La paz es un sistema de relaciones vivas y generadoras de vida, relaciones respetuosas e interactivas, relaciones dinámicas, relaciones democráticas, relaciones horizontales, relaciones de armonía a todos los niveles y con todos los seres vivos, relaciones entre todos los actores sociales, relaciones de armonía y comunión, relaciones de convivencia pacífica entre las personas, familias y comunidades, relaciones de respeto con la Madre Tierra. Paz es la relación armoniosa con la suprema divinidad creadora y sustentadora del cosmos. Paz es la conexión vivificante con el amor eterno, energía creadora de los pluriversos. Paz es la relación consigo misma. Es la plena libertad de conciencia, es la libertad del espíritu para vivir sin conflictos internos, de culpabilidad, de superioridad, de inferioridad o de cualquier otro conflicto interno. Paz, entonces, es la armonía interior. Paz es la relación respetuosa entre todos los miembros de la familia, en donde ningún miembro agrede a otro miembro de la familia. Son relaciones en donde los hombres respetan los derechos de integridad personal, física, psicológica y sexual de las mujeres, y en donde las personas adultas respetan el cuerpo, la mente y los sentimientos de las niñas, niños y adolescentes. Paz es un conjunto de relaciones de igualdad entre los géneros, en donde la sociedad no mandata a los hombres a ejercer sobre las mujeres ni relaciones de violencia, ni discriminación, ni subordinación, sino de ejercicio igualitario de todos los derechos en todos los ámbitos. Paz es una amalgama de relaciones de convivencia fraterna entre todos los miembros de la comunidad. Esto es, vinculaciones constructivas, colaborativas, entre todas las personas, familias que conforman una comunidad o un grupo de comunidades que conforman un municipio o el grupo de municipios que conforman la nación. Paz es la promoción de lazos, de vínculos, de conexiones familiares
y comunitarias, de conexiones sociales para la integración y la cohesión social. Paz es un conjunto de relaciones respetuosas entre las generaciones, es decir, relaciones generacionales e intergeneracionales, relaciones de tolerancia entre las generaciones adultas y las nuevas generaciones, de coexistencias y aprendizajes mutuos, en donde se erradican las concepciones y prácticas, en donde una generación ejerce poder, dominio o control sobre otra, o en donde una generación menosprecia a la otra. Paz es la valoración y revalorización positiva de las personas y los grupos humanos en cada estadio de la vida, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez mayor. Y es reconocer las capacidades, las potencialidades, los valores, las cualidades, los aportes y el respeto a los derechos inalienables de las personas en cada ciclo de la vida. Paz es respeto absoluto de los derechos colectivos de los pueblos originarios y afrodescendientes. Es la eliminación de todas las teorías y políticas racistas y xenofóbicas. Es el reconocimiento de que no existen razas, sino hay una sola raza, la raza humana, y que todas las culturas y pueblos deben ser respetados por igual. Paz es el reconocimiento de los derechos de identidad cultural, el ejercicio de los derechos a la tierra, a las formas autóctonas de organización de nuestros pueblos ancestrales. Paz es una forma de coexistencia equilibrada, respetuosa y reverencial con la madre tierra. Es que la familia humana, la especie del Homo sapiens, podamos despojarnos y desaprender todos los esquemas de relaciones con la madre tierra que aprendimos del capitalismo. Los bosques, los animales, los ecosistemas, las aguas, no son mercancías, no son bienes materiales para venderse y comprarse, como han predicado los sacerdotes del Dios mercado. Todos los elementos de la madre tierra forman un todo, de un sistema autorregulado, equilibrado entre la atmósfera, lo biológico, lo químico, los microorganismos, los gases, la temperatura, la tierra, los océanos, lagos, ríos y lagunas. Todo eso en realidad es un solo ser vivo que tiene derechos y que debe de ser respetado, y que a lo largo de la historia las diferentes culturas le han llamado de distintas formas: Gaia, Pachamama, Abyayala, Tlatecuhtli, entre otras. Paz es la convivencia respetuosa entre los estados que forman la comunidad de naciones. Cada estado es un sujeto de derecho internacional público, y tienen los mismos derechos que el resto de los estados. Todos los estados están llamados a respetarse unos a otros como asociaciones que aglutinan seres humanos y pueblos con sus propias jurisdicciones. Ningún estado debe apropiarse de las riquezas de otro estado. Ningún estado debe de imponer a otro estado cuál debe de ser el modelo político o económico a seguir. Peor aún, es inaceptable la imposición de las mal llamadas sanciones, que en realidad son agresiones unilaterales violatorias del derecho internacional. Paz es el derecho, es el respeto a los derechos colectivos de autodeterminación, soberanía e independencia. Nicaragua tiene un marco jurídico
político y programático que ha asumido, materializado y restituido los derechos relacionados a las familias, a las relaciones de género, generacionales, interculturales y con la madre tierra. Esto es un conjunto de leyes, de programas que garantizan el respeto de los derechos humanos de las personas, familias y comunidades, respeto y restitución de los derechos de las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, pueblos originarios y afrodescendientes, protección y conservación de todos los componentes de la madre naturaleza. Posteriormente voy a regresar a cuáles son esos cuerpos normativos, políticos y programáticos que en Nicaragua hacen realidad las conceptualizaciones que presenté sobre lo que es paz. Pero vamos a seguir avanzando. La primera conceptualización que hemos hecho es que la paz es un sistema de relaciones con el ser superior, de relaciones con uno mismo, de relaciones con los miembros de la familia, de relaciones con los géneros masculino, femenino, de relaciones con las generaciones, de relaciones con la madre tierra. Esa es la primera gran definición que hemos hecho de la paz. Paz es un sistema relacional, de relaciones vivas. La segunda definición es que la paz es una constelación de valores que no solamente se anuncian, no solamente se pregonan, se predican, sino que fundamentalmente se viven, se practican, se encarnan en el día a día, en la cotidianidad, en las relaciones de la familia, en las relaciones en el barrio, en las relaciones en la universidad, en las relaciones en los centros de trabajo, en las relaciones en la iglesia. Pero ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son los valores de la paz? El amor, la tolerancia, la inclusión, la justicia, la democracia integral, la solidaridad, la cooperación, la diversidad cultural, el diálogo constructivo, la convivencia armoniosa, el sentido de pertenencia y colectividad, la autoestima personal y colectiva, la laboriosidad, el espíritu de lucha por el bien común, la promoción permanente del encuentro humano, la resolución de desentendimientos por métodos pacíficos y la no violencia activa. Este último valor de no violencia activa, escrita no violencia juntas, las dos palabras, tal y como lo enseñó el padre Miguel Escoto Brockman, que en paz descansa y vive en el corazón de todas y todos los que amamos la paz en Nicaragua, considerado el canciller de la dignidad. Pero también este concepto de no violencia estaba presente, no violencia activa, en León Tolstoy, en Mahatma Gandhi, en Martin Luther King, en Dorothy Day, en Nelson Mandela y en otros grandes pacifistas de la humanidad. Entonces, paz es este conjunto de valores. Paz también es un derecho humano universal, así como lo es el derecho al empleo, a la salud, a la educación y todos los otros derechos. También la paz es un derecho humano, es un derecho de las colectividades, es un derecho de los pueblos, es un derecho que está reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los grandes pactos, en las grandes declaraciones y convenciones de derechos humanos. La paz está reconocida por las Naciones Unidas como un derecho humano. Regresamos. Paz es un sistema de relaciones, paz es una constelación de valores, paz es un derecho humano fundamental. Y número 4, la paz es integralidad. La paz es un concepto holístico, de totalidad. La paz no solamente es ausencia de guerra, no solamente es ausencia de conflictos bélicos o armados. Paz es multidimensionalidad. Paz
es abordar todos los aspectos de la vida humana, todos los aspectos de la sociedad. En este sentido, paz es crecimiento económico con justicia social, es inversión pública para el desarrollo humano, es formulación e implementación de programas que garantizan ese desarrollo humano sostenible. Paz es respeto a los derechos humanos, paz es democracia económica y social, paz es seguridad humana, es recuperación de los espacios públicos, es seguridad alimentaria, es respeto a la madre tierra. Todas estas conceptualizaciones que hemos hecho de paz, Nicaragua las ha integrado a su ordenamiento jurídico. Todas estas definiciones de paz están en la Constitución Política de la República de Nicaragua, que se formuló y se aprobó en 1986 y entró en vigencia en 1987. Todos esos postulados teóricos que mencioné están contemplados en esa Constitución que fue creada en la primera etapa de la Revolución. Ninguna constitución en la historia de Nicaragua había reconocido estas concepciones de paz y derechos, de paz y desarrollo, de paz e igualdad. Es la constitución creada en la década de los 80 que reconoce todas estas grandes definiciones. Y esa constitución es la misma constitución que está vigente hasta el día de hoy. Por eso es que algunos actores políticos dicen que si llegan al poder cambiarían esa constitución. ¿Por qué cambiarían esa constitución? Porque esta constitución es un catálogo de derechos. Esta constitución vigente en Nicaragua reconoce la igualdad absoluta entre hombres y mujeres y la obligación del Estado para remover todos los obstáculos que impidan el ejercicio pleno de derechos entre hombres y mujeres. Porque la Constitución de Nicaragua reconoce en su artículo 71 la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña y reconoce que todos los derechos de la niñez deben de ser respetados en Nicaragua, porque esta Constitución, esta ley suprema, reconoce a la madre tierra como un ser vivo en su artículo 60 y dice que debemos de respetarla, que debemos de cuidarla, que debemos de amarla, porque constituimos una única y sola unidad con la madre tierra, porque esta Constitución vigente reconoce los derechos de las personas adultas mayores y dice que el Estado debe tener programas especiales para los adultos mayores, porque esta Constitución reconoce los derechos de la juventud, reconoce los derechos de los pueblos originarios y dice nuestra Constitución que los pueblos originarios tienen derecho a sus propias formas de organización, a que se respete su identidad cultural, el hablar en sus idiomas originarios, a ser educados respetando sus cosmovisiones, que se respeten su propiedad colectiva. Y es que nuestra Constitución reconoce en su artículo 1 que el Estado de Nicaragua tiene derechos de autonomía, independencia y autodeterminación. Así lo dice el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental y establece que es obligación de todos los nicaragüenses defender esos derechos. Por lo tanto, ningún Estado le puede decir a Nicaragua qué hacer con su presente y con su futuro. Ni siquiera un grupo de Estados lo puede hacer, porque los principios del artículo 1 de la Constitución de autodeterminación, soberanía e independencia implica la defensa de la integridad territorial e implica el respeto al principio de no injerencia de otro Estado o bien Estados en los asuntos internos de Nicaragua. Entonces, todas estas conceptualizaciones que presenté están vivas y claramente definidas en la ley superior. Pero no solamente en la ley superior, están definidas también en un marco jurídico
que hemos venido construyendo en Nicaragua en todos estos años. Estas definiciones están contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Código de la Familia, en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, en la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, en la Ley para una cultura de diálogo, de reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Todas las conceptualizaciones que mencioné están en estas leyes y en otras leyes que hemos creado en Nicaragua y que debemos de sentirnos orgullosos por tener este marco constitucional y este marco jurídico. Y leyes que aprobamos el año pasado, para mencionar otras leyes. En el año 2020 aprobamos la Ley Especial de Ciberdelitos, que tipifica y sanciona todos los actos delictivos que se cometan utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Leyes que existen en casi todos los países. El 80% aproximadamente de los países del planeta tienen una ley especial de ciberdelitos. Nosotros más bien estábamos rezagados en esa materia. Entonces, esa ley va a contribuir a la paz porque va a evitar que se generen guerras mediáticas, simbólicas y psicológicas hacia la familia nicaragüense. Otra ley que aprobamos el año pasado es la Ley de Agentes Extranjeros. Esa ley establece la obligación de todas las personas naturales y jurídicas que reciban recursos del extranjero, ya sea de un Estado, de una asociación, de una fundación o de cualquier entidad, a registrarse ante el Ministerio de Gobernación y establece la obligación de que los recursos que reciban las personas naturales y jurídicas solamente pueden ser utilizados para lo que dicen sus estatutos o para lo que dice el programa para el cual solicitaron esos recursos. Es decir, de ahora en adelante en Nicaragua ninguna fundación o asociación podrá utilizar recursos para generar caos, inestabilidad, destrucción a la propiedad estatal, a la propiedad colectiva, a la propiedad universitaria, a la propiedad familiar. Y el año pasado también aprobamos la figura de la prisión perpetua, que también existe en muchos países, existe en Estados Unidos, existe en Canadá, existe en México, existe en la mayoría de países de Europa. La prisión perpetua para crímenes de odio, prisión perpetua para crímenes atroces, para delitos en donde se cercena la vida de las mujeres, de los niños, de las niñas, y se hace con violencia extrema, en donde se le pega fuego a un ser vivo, en donde se cometen violaciones y después asesinatos. Entonces, en Nicaragua tenemos un marco jurídico que apunta a proteger el derecho a la paz. Pero en Nicaragua, además de ese marco jurídico, hemos venido construyendo un conjunto de políticas y programas para hacer realidad la paz en esta concepción multidimensional. Y a partir del año 2007, que asume el poder el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se viene construyendo este sistema de programas diversos. El macro programa es el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Y en el Plan Nacional de Desarrollo Humano se delinea una serie de contenidos que apuntan al desarrollo de todos los sectores de la sociedad. Además del Plan Nacional de Desarrollo Humano, se han venido construyendo programas que van dirigidos a sectores específicos. Por ejemplo, el programa Amor va dirigido a la niñez. El programa Amor por los más chiquitos va dirigido a los niños de 0 a 6 años. El programa Todos con Voz va dirigido a las personas con discapacidad. El programa Usura Cero, Hambre Cero va dirigido a las mujeres, a los
micro, pequeños y medianos productores, a las pequeñas unidades productivas, familiares y comunitarias. Tenemos el PROCOSAM, que es un programa que apunta a la salud de la niñez, y así también tenemos otra gran cantidad de programas sociales y económicos que se han venido implementando en los últimos 14 años. Estos programas han posibilitado que Nicaragua deje de ser la cola, el último vagón del tren, y nos coloquemos a la cabeza en muchos temas. Antes del 2007, Nicaragua era uno de los países con las tasas más altas de analfabetismo. A propósito que hoy estamos celebrando el 41 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Antes del 2007, Nicaragua estaba con un 30% de analfabetismo, igual que en la época de Somoza el analfabetismo era altísimo. Es que el analfabetismo es un signo del somocismo o del neosomocismo, porque durante el somocismo el analfabetismo era de más del 50%, y cuando terminaron el periodo de los gobiernos liberales era aproximadamente como del 30%. Entonces analfabetismo es sinónimo de capitalismo, es sinónimo de exclusión social, es sinónimo de violación de derechos humanos. Entonces, antes del 2007 éramos conocidos como un país con altas tasas de analfabetismo, éramos conocidos como un país con altas tasas de inseguridad ciudadana. Se recuerdan las pandillas, se recuerdan las guerras de pandillas que nosotros le llamamos grupos juveniles, en donde un grupo atacaba a otro grupo y había traidos y guerras de piedra y no se podía entrar a determinados barrios por los niveles de violencia e inseguridad. Por eso era conocida Nicaragua, por sus altos niveles de inseguridad. Nicaragua era conocida por sus altas tasas de mortalidad infantil, de las más altas en América Central. Nicaragua era conocida por sus altas tasas de mortalidad materna. Más de 90 mujeres morían por cada 100.000 nacimientos vivos. Es decir, en Nicaragua, antes del 2007, no se respetaban los derechos de la niñez, no se respetaban los derechos de las mujeres, no se respetaban los derechos de la juventud. Recordamos que no se cumplía con el 6% constitucional para las universidades, para la educación superior. Y la UNED, los jóvenes de los años 90 tenían que movilizarse, y de los años 2000 tenían que organizarse y demandar al Estado para que cumpliera con el 6% constitucional. Y no se cumplía con los derechos de acceso a la justicia, porque la Constitución, esa Constitución creada en los años 80, establece que el 4% del presupuesto general de la República debe de ser destinado al Poder Judicial para crear una infraestructura y un sistema de justicia que sea accesible al pueblo. ¿Y cómo estaba el sistema de justicia entre 1990 y 2006? Obsoleto, destruido. Había una concentración de las jurisdicciones y había lentitud y había acumulación y había impunidad y había retardación de justicia. Es decir, se violentaban los derechos de justicia. Y ya no digamos los servicios básicos. Tan solamente el 53% de los nicaragüenses tenían acceso a la energía eléctrica, y ya no digamos del agua potable. Era poca la estructura poblacional que podía acceder al agua potable, y el tiempo no nos da. Pero ¿qué ha ocurrido del 2007 para acá en este modelo de construcción de paz y desarrollo, de respeto, de vigencia, de restitución a los derechos humanos? Porque ya dijimos que paz es desarrollo y paz es cumplimiento a los derechos humanos. Todos los programas que mencioné han posibilitado mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de los distintos sectores de la población.
Derechos de las mujeres. Nicaragua acaba de ser reconocida tan solamente hace unos días por las Naciones Unidas y por la Unión Interparlamentaria como el país número 1 en el mundo en materia de participación de la mujer en los espacios de toma de decisión del gobierno. Creo que merece un aplauso Nicaragua por ese avance. Lugar número 1, no de América Central, no de América Latina, lugar número 1 en el mundo. Se lo dice Naciones Unidas, porque Nicaragua tiene el 58% de mujeres en las estructuras de poder, de gobierno, en las carteras ministeriales, el 58%. Y además de una alta participación en el Ejecutivo, en el gobierno, la tiene también en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, en el Poder Local, en el Poder Legislativo. El 47% de las sillas parlamentarias están siendo ocupadas por una mujer. Pero no solamente en materia de derechos políticos, sino también en materia de derechos económicos y sociales. Se hacen vida, se encarnan en las mujeres a través de los programas, de las políticas y de las leyes que hemos aprobado en Nicaragua, como la ley 50 y 50, que está en la Constitución, en la ley electoral y en la ley de municipios, como la ley de derechos y oportunidades. Ese marco programático y jurídico ha permitido reducir la mortalidad materna a través del programa de casas maternas. Y hoy ya no somos un país que está en la cola, ahora somos un país cabeza, ahora somos un país líder, ahora somos un país luz, gracias a estos programas del gobierno de reconciliación y unidad nacional. En el caso de las mujeres, poder político, poder económico y social, porque las mujeres son las principales titulares de los sujetos, son los principales sujetos de crédito, de titulación de la propiedad, de transferencia tecnológica y de habilitación para el emprendimiento. Igual que en el caso de las mujeres, existen programas dirigidos a los pueblos originarios y afrodescendientes. El 31% del territorio nacional ha sido titulado en favor de los pueblos originarios y afrodescendientes. Somos un país líder en el mundo en materia de titulación de las tierras colectivas. Son pocos países que tienen este modelo, porque nuestro modelo no solamente reconoce la propiedad privada, la propiedad individual. Nuestro modelo constitucional reconoce, además de la propiedad privada e individual, reconoce la propiedad colectiva, la propiedad comunitaria, la propiedad comunal, que son conceptos ancestrales. Entonces, se ha titulado la tierra en favor de los mayanas, de los miquitos, de los garífunas, de los crioles, y eso es paz. Titular la tierra, titular la tierra en favor de las colectividades, de los pueblos originarios y afrodescendientes, eso es paz. Y bien, en el campo de la salud, en este momento el 20% del total del presupuesto general de la República está destinado al ámbito de la salud. Nunca antes en la historia de Nicaragua se había destinado tal magnitud de recursos para el campo de la salud. 21%, y es 20% para la educación. O sea, solamente en salud y en educación estamos hablando que se va casi la mitad del presupuesto general de la República. ¿Y en qué se ha traducido esa inversión pública? Yo dije que paz significa inversión para el desarrollo, que paz significa colocar recursos que posibiliten a las familias y a las comunidades el ejercicio de sus derechos. Y eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua, la colocación de recursos para el desarrollo. Y ese 41%, 21% para salud y 20% para educación, ha significado
la construcción de 19 hospitales nuevos. Eso ha significado la construcción de 180 casas maternas. Eso ha significado la construcción de clínicas para el dolor, de clínicas especializadas. O sea, hay una diversidad de clínicas, además de los centros de salud que se han venido construyendo en estos 14 años. Y un programa masivo de vacunación y la creación de áreas especializadas y con tecnología moderna en los 77 hospitales nuevos. 77 hospitales en total, 19 hospitales nuevos y 77 hospitales en total. Bien, el tiempo no nos da para describir cómo en Nicaragua ese marco que anuncié al principio, filosófico, teleológico, epistemológico de lo que es paz, cómo en Nicaragua se ha venido encarnando en la práctica, en la cotidianidad. Paz significa merienda escolar, paz significa vacunas disponibles, paz significa salud y educación gratuita, paz significa carreteras, las mejores carreteras de América Central y una de las mejores carreteras de América Latina están en Nicaragua. Paz significa ampliación de todos los servicios básicos, 98% de cobertura de energía eléctrica en Nicaragua. Eso es paz. Pero bien, no nos den tiempo para ilustrar cómo la paz en Nicaragua no es un discurso teórico, sino que es tangible, palpable, medible, verificable, tocable. Pero la paz también es el ejercicio de mecanismos jurídicos que permiten la protección de los derechos humanos, de los derechos constitucionales. Y ahí el tema del recurso de amparo que está contenido en este libro que escribió su servidor, Recurso de Amparo. Este libro es una pieza de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral la traduciré en 2 piezas. Entonces, esta es una pieza. En este libro, Recurso de Amparo, que tiene 4 capítulos, el primer capítulo hace un recorrido histórico sobre qué cosa es el amparo, qué cosa es la institución del amparo y qué ha significado en distintas culturas y en distintas etapas de la historia. El capítulo 2 habla sobre el marco conceptual de qué cosa es el recurso de amparo, que en otros países se le llama de otras maneras, se le llama juicio de amparo, se le llama acción popular, tiene diferentes nombres. Y entonces se hace una amplia definición o definiciones sobre lo que es este juicio o recurso de amparo, que en síntesis el recurso de amparo es un mecanismo de protección del texto constitucional. Es decir, si una persona o un grupo de personas siente que se está vulnerando el texto constitucional, el recurso de amparo es un mecanismo de protección de la Constitución. En segundo lugar, el amparo es un mecanismo de protección de los derechos que están reconocidos en el texto constitucional. Los doctrinarios le llaman a eso la protección objetiva y la protección subjetiva de la Constitución. Es decir, tiene una doble misión proteccionista. Protege el texto integral de la Constitución y protege los derechos reconocidos en el texto de la Constitución. Y en tercer lugar, el amparo es un mecanismo de protección frente a omisiones o a acciones que cometan servidores públicos. Es decir, el amparo previene, evita que se cometan violaciones a los derechos constitucionales, o bien también tiene un mecanismo de corrección. Y si se interpone el recurso de amparo y las autoridades dan lugar al recurso de amparo, entonces se puede ejercer una acción reparatoria, restitutoria frente a los derechos
que se han violentado. El capítulo 3 del libro del recurso de amparo hace un análisis de derecho comparado sobre cómo funciona el recurso de amparo en otros países, y nos centramos en 4 países de América Latina: en México, Perú, Costa Rica, Ecuador, pero también hacemos revisiones de otros países de América Latina y también hacemos referencia al derecho español. Es un análisis de derecho comparado. Y el capítulo 4 del libro hace un análisis del amparo en Nicaragua. Hace un recorrido sobre cómo ha estado configurado el amparo en todas las constituciones que hemos tenido y en las leyes de amparo que hemos tenido en la historia y en la ley vigente actualmente. Entonces, paz también es la posibilidad de tener mecanismos, instituciones, instrumentos jurídicos que permitan el ejercicio de la protección de los derechos constitucionales. Yo les dije anteriormente que de 1990 al 2006 la justicia había sido abandonada, y del 2007 a la fecha la justicia ha sido fortalecida. ¿En qué se refleja eso? Del 2007 para acá se ha creado una gran cantidad de cuerpos jurídicos nuevos. Hemos entrado a un proceso de codificación. Código de la Familia, aprobado en 2014. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, aprobado en 2014. Código Procesal Civil, aprobado en 2015. Es decir, la codificación es algo nuevo, pero no solamente tenemos una codificación, tenemos una jurisdicción especializada en Nicaragua, que no existía antes del 2007. Del 2007 para acá se han creado juzgados de familia, juzgados especializados contra la violencia, juzgados especializados de la adolescencia, entre otros juzgados. Entonces, antes las materias judiciales que se miraban de forma concentrada, por ejemplo, los juzgados civiles miraban los temas de familia. Por ejemplo, los juzgados penales miraban los temas de violencia contra la mujer, o ya no. O los asuntos de familia los miran los juzgados de familia, y los asuntos de violencia contra la mujer los miran los juzgados especializados contra la violencia. De igual manera, se ha fortalecido la institucionalidad de la justicia, de los tribunales de apelaciones, para la recepción, tramitación y resolución del recurso de amparo. Por ahí tenemos los textos, los libros, para quienes quieran adquirir esta obra. No nos da el tiempo, ya hemos recibido una notita que se nos acabó el tiempo. Concluyo señalando de que, además de todo el marco político programático que mencioné, que ha creado el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, recientemente se aprobó otro instrumento político programático, que es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2021-2026, que viene a fortalecer todos los lineamientos de paz, de desarrollo y progreso compartido que se han venido impulsando en los últimos 14 años y que es importante que sea objeto de nuestro estudio. Felicito a la UPOLI, a esta casa de estudio, por los estudios que están haciendo para la posibilidad de crear una nueva carrera sobre sociología de la cultura de paz, y felicito también las palabras que mencionó Ricardo Pérez Arauz, que dijo que están pensando y trabajando no solamente discursos, sino acción por transversalizar la cultura de la paz en la universidad, tema que también el doctor Norberto Herrera Zúñiga me ha comentado en algunas pláticas que hemos tenido. Entonces, que la cultura de paz, que de hecho
lo ha sido. Esta universidad tiene revistas que tienen ese nombre, que tienen esos contenidos, cultura de paz. Esta universidad tiene institutos de investigación dirigidos a la promoción de la cultura de paz. Es decir, no solamente son acciones puntuales, sino que hay un conjunto de acciones que esta universidad desde hace varios años ha venido trabajando por fortalecer, consolidar la cultura de la paz. Tienen el desafío de crecer en esta dirección, de lograr instalar esta carrera especializada y que la universidad se convierta en un templo de paz, en un santuario de armonía, una casa de estudios en donde jamás vuelvan a ocurrir actos de destrucción a lo interno y hacia lo externo. Por el contrario, sea un faro de luz y una catedral desde donde se anuncia y se construye la fraternidad, la hermandad y la comunión entre todas las familias que habitamos en este país. Que esa realidad en donde somos una sola familia, la familia de los Nicaraos, sea parte de los ejes de acción de esta universidad. La promoción que los nicaragüenses somos una sola familia. La UNESCO señala que las guerras nacen en las mentes de los hombres. Por lo tanto, es en la mente de los hombres y digamos de las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz a través de la cultura, la ciencia y la educación, señala la UNESCO. Así que el haber comenzado este año educativo, este año lectivo, con el eje de cultura de paz, refleja el compromiso de la UPOLI con la cultura de la armonía, con la cultura del entendimiento y la fraternidad. Y hacerlo en todas sus facultades, en todas sus direcciones, en todas sus carreras, en todas las áreas administrativas y técnicas, todos los pasillos, todos los pabellones, todos los contenidos curriculares, todas las metodologías, todos los procesos de aprendizaje, todas las producciones comunicacionales, todos los eventos que haga esta universidad a lo largo de este año estén centradas, palpitan y giren alrededor de la cultura de la paz. Con estas palabras queda formalmente inaugurado el año lectivo académico 2020.